Hoy es martes 30 de mayo, lección número 10, los engaños finales de Satanás. El texto para memorizar es muy corto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Querido Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Para hoy martes, Babilonia, el centro del culto al sol. ¿Por qué se adora al sol? Primero, en Isaías 14 vemos que Lucifer ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué día creó Dios la luz? El primer día de la semana. ¿Qué luz? La luz del trono de Dios bañó el planeta el primer día de la creación. Pero al querer ser Dios, al querer ocupar el primer lugar, toma el primer día de la semana como su día especial por más de una razón. Era el portador de luz, Lucifer. Y en Apocalipsis encontramos, Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pues él quería ser la estrella matutina, ocupar el lugar de Dios. Y por eso toma el primer día de la semana, porque en ese día Dios dijo, sea la luz. Pero él dijo no, él dijo, eso es Dios diciendo, sea primero Lucifer. Y saben, teológicamente hablando, el culto a un falso día de reposo, que no es el sábado, es un culto al creador de ese, al culto del creador del culto de ese día. Porque hemos dicho en otras ocasiones que Dios no creó el domingo como día oficial de reposo. Usted puede descansar un día, domingo, pero no es el día oficial de adoración del Señor. No porque todos los días son de adoración, sí, todos los días son de adoración, pero el séptimo día es Dios quien dijo, es mi día, y lo llamó por nombre, es mi día sábado. Santo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra. Y menciona 7. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Son 7 elementos que hay ahí involucrados con el sábado. Entonces, si Dios está guardando el séptimo día todavía 6,000 años después de la creación, ¿quiénes somos tú y yo para variar lo que Dios estableció como día oficial de adoración de sábado en sábado? Pero el enemigo, que busca que sea adorado Él, ha creado un falso día de reposo. Y como el único día que dice que Dios lo creó a Él bueno, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, más el séptimo día descansó. Pues entonces Él no quiere que la gente sepa que Dios que Dios es el creador, porque tan pronto la gente entienda y el día que dice que Dios es el creador es el sábado, pues Él no quiere que se enseñe esa verdad cardinal. Y Él dice, yo me creé, como le pasó con Eva, que dijo, no moriréis, tú eres Dios, come de ese árbol, porque si Dios lo impide es porque Él no quiere rivales, y tú cuando comas de ese fruto, de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Entonces tú no necesitas a Dios, tú tienes mente para hacer lo que tú quieras, guardar el día que tú quieras y comer lo que tú quieras. Así fue que Satanás se introdujo en la mujer y la convenció, la engañó, como hemos hablado, y él establece el primer día de la semana como su día oficial. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo el primer día? Yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. Ok. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿En qué día? En el 4.º día. ¿Para qué Dios creó el sol? Lo creó, según la Biblia, para que alumbrara. Ahora, si Dios crea el sol para que alumbrara, yo hago una pregunta. ¿Qué sucede si yo adoro al sol? ¿Cómo yo me llamo? Idólatra. Pues eso pasa con el sol. Dios no creó al sol para que fuera adorado, sino para que reflejara la luz y a la vez iluminara la tierra y alimentara a la tierra los productos agrícolas. Pero cuando yo convierto ese objeto de iluminación a un objeto de adoración, ya eso se llama idolatría. Por tanto, el domingo es un ídolo, porque Dios no lo hizo para que fuera adorado. Dios no hizo el sol para que fuera adorado. Dios hizo el sol para alumbrar la tierra. Pero cuando yo convierto lo creado para ser cúltico, entonces lo creado se convierte en ídolo, porque todo ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué día estableció Dios para adoración? 7.º día de la semana, sábado. Y dice, no hagas en él ninguna cosa, ni tú ni tu hijo. Y comienza por ahí los 7 elementos. Ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, hay una ciudad conocida como Babilonia que se opone a la adoración del sábado. Y por tanto, Babilonia es el centro del culto al Dios Sol. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Si usted va a Ezequiel capítulo 8, va a escuchar y entender una gran verdad. Capítulo 8. Y aconteció en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego,
y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y he aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y díjome: Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Díjome entonces: Hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Díjome después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y díjome: ¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hemos leído el capítulo 8 de Ezequiel. ¿Qué había en Ezequiel? En Ezequiel ve en visión a 3 grupos de personas en 3 lugares diferentes del templo. El primer grupo es 70 ancianos dentro de la cámara del templo. El segundo grupo, compuesto por mujeres en la entrada del templo de Dios. Y el tercer grupo, 25 hombres que están en el patio, en el atrio del templo. ¿Qué está diciendo con eso? Que la flor innata de la nación judía se reunía a escondidas y eran 70 ancianos. No era el Sanedrín, porque el Sanedrín no existía en ese tiempo. Después del cautiverio fue que se instituyó el Sanedrín de 70 miembros. Estos 70 ancianos se refiere a los que menciona Éxodo 24, un grupo de 70 ancianos que suben a Moisés al monte. Y subieron Moisés y Aarón, versículo 9, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Los 70 ancianos, según Números 11:16, dice que eran los representantes del pueblo de Dios,
Y sobre estos ancianos 70 cayó la responsabilidad de guardar una religión pura en medio del pueblo de Dios. Es decir, estos 70 ancianos eran pastores, eran jueces de Israel. Y los 70 ancianos que una vez acompañaron a Moisés a la reunión secreta con Dios en el monte, los 70 ancianos que una vez pudieron contemplar la gloria de Dios y sirvieron de testigos del pacto con el pueblo de Dios, ahora los encontramos corrompidos, secretamente adorando a Dios en forma de animales. Idolatría. Estos 70 ancianos que una vez enseñaron en contra de la idolatría y que también la combatieron, ahora se han convertido en sacerdotes idólatras, silenciosa e hipócritamente. Pero mis hermanos, ahí había un hombre llamado Hazanías. Ezequiel relata este episodio de la vida muy lleno de sorpresa, porque dice que Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, ¿qué está indicando con esto? Hazanías fue hijo de Safán, y Safán fue el oficial de la corte del rey Josías, un rey santo, encargado de leer a Josías a los libros de Moisés hallados en el templo mientras éste era reparado. Y el gran privilegio de Hazanías era de aprender de su padre y de saber de los hechos de su padre Josías en todas las reformas del rey, que era hijo de Safán, y Safán era sacerdote del rey Josías. Ezequiel es transportado fuera del templo y encuentra a la entrada del templo a un grupo de mujeres llorando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz era el esposo de la diosa Istar, también su hermana. Y Tamuz, cuyo nombre verdadero era Adonis o Adonías, que era un dios griego, pero Tamuz estaba siendo adorado, y Tamuz se adoraba en Babilonia con ese nombre, y en Grecia con el nombre de Adonis, el mismo dios, y en Grecia, en Sirofenicia, en Medopersia y también en Babilonia se diría el culto al dios Sol. Se dice en la mitología griega que Adonis era un dios que fue muerto por un jabalí, pero volvió a la vida. Mientras que Adonis estaba muerto, su esposa, la diosa Venus, lo lloraba amargamente. Y Adonis representaba al dios Sol en el hemisferio norte, que suele ocultarse temprano y ser muy débil durante el invierno. El jabalí representaba al invierno que mató a Adonis. Adonis, el dios Sol. Amigo, el Sol comienza a perder sus fuerzas el 21 de junio, que es el día más fuerte y más largo del año del Sol. Y a eso se llama el solsticio de verano. La palabra solsticio viene de la palabra latina sol y sistere, que significa permanecer quieto. Entonces el 22 de junio en adelante el sol comienza a debilitarse y sus días a acortarse hasta que llega el día más corto del año, que es el 21 de diciembre. A ese se lo llama
el solsticio de invierno. Así permanece quieto el sol en su estado de muerto por 3 días, 21, 22 y 23 de diciembre, hasta que el día 24 de diciembre, Nochebuena, vuelve el sol a renacer, comenzando su lucha por vencer al invierno poco a poco y va alargando sus días lenta y gradualmente. De ahí que el 24 de diciembre es el nacimiento del niño Dios Tamuz, el niño Dios y Adonis, el niño del Dios Adonis, pero no es el día del nacimiento del niño Jesús, porque Jesús nació entre septiembre u octubre, no en diciembre, como hemos investigado en la palabra de Dios. Y así se adoraba al Dios Sol, que mismo Ezequiel, que estaba en Babilonia, vio que el pueblo de Dios, un grupo, estaba adorando al Dios Sol, porque Babilonia era el centro al culto al Dios Sol, heredado de Nimrod, el primer fundador de Babilonia, y el segundo fundador fue Nabucodonosor, y allí se adora al Dios Sol, y cuando adoramos al Dios Sol, estamos adorando al que está detrás del Dios del Sol, que es Satanás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos al Sol, por eso que el domingo se llama Día del Sol, Sunday, porque el primer día de la semana, tanto los romanos como los griegos, como los babilonios, adoraban al Dios Sol. Lo adoraban el primer día de la semana. Y de ahí es que esto viene por herencia hasta hoy, que nos ha llegado en una forma corrompida de que las iglesias guarden un falso día de reposo, enseñado en Babilonia. El tiempo se fue. Mañana, miércoles, continuamos el estudio. El estudio para mañana es un llamado a la fidelidad. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Invite a otros a que se suscriban. Hagan sus comentarios. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, con ustedes, el profesor Ramón Romero.